él y para él. Todo es de mi Cristo, por él y para él. Todo es de mi Cristo, por él y para él. Hemos estudiado: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. En esta porción del texto bíblico nosotros hemos identificado tres enseñanzas. La primera enseñanza es que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. En segundo lugar, Dios permitió que Satanás pecara desde el principio en el cielo. En tercer lugar, Dios permitió que el hombre fuera contaminado por Satanás. En la segunda parte de Juan, capítulo 3, primera de Juan 3, 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Identificaremos 4 enseñanzas. La primera es que Dios manifiesta su gloria al enviar a Cristo a salvar al pecador. Dios manifiesta su gloria, Dios se da gloria a sí mismo al mandar a Cristo a salvar al pecador. En segundo lugar, el Señor Jesucristo enseñó sobre el infierno. El Señor Jesucristo enseñó sobre el infierno. En tercer lugar, Cristo restaura el diseño de Dios. Cristo restaura el diseño de Dios. Y en cuarto lugar, Dios nos unió a Cristo en la cruz. Dios nos unió a Cristo en la cruz. Así que detengámonos y repasemos brevemente esta enseñanza. Dios manifiesta su gloria al enviar a Cristo a salvar al pecador. A salvar al pecador. Si usted tiene a la mano el libro de Isaías, capítulo 1, y tiene oportunidad de leer un poco sobre este capítulo 1, descubrirá que Dios condena a Israel mediante este mensajero, mediante este profeta y mediante este libro, porque Israel practicaba un ritualismo religioso vacío y sus prácticas eran idolátricas. Realmente él le atribuía a las prácticas, a sus obras, poderes. Y entonces Dios expresa su ira contra Israel. Capítulo 1, versículo 2 de Isaías. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Más adelante, note cómo Dios le pone un sobrenombre a Judá y a Jerusalén. Versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más
vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. El versículo 4, usted leyó, provocaron a ira al Santo de Israel. Provocaron la ira de Dios. Israel sufrió muchas ocasiones juicio de Dios por sus prácticas falsas, prácticas externas, prácticas aparentes, prácticas se llenaban la boca, pero su corazón estaba lejos de Dios. Por eso Dios manifiesta su gloria, porque a pesar de que el ofendido es Dios, envía a Cristo a salvar al pecador. Envía a Cristo a salvar al pecador. Dios llama continuamente desde el Antiguo Testamento para que el pecador se arrepiente y renuncie a su forma de pensar y a sus prácticas pecaminosas y reciban la gracia y la misericordia. Es necesario que todo pecador reconozca su culpa ante Dios, reconozca que en él no hay ningún mérito, ninguna posibilidad para que pueda pagar uno solo de sus pecados, su incapacidad para pagar a Dios los pecados que cometió o para aplacar la ira de Dios. ¿Cómo puede aplacar la ira de este Dios infinito, majestuoso, soberano, creador de todo lo que existe? Dios los llama, vengan y abandónense en ofrecimiento, abandónense en mis manos para que reciban el perdón solo por gracia y misericordia. Eso lo explica en Isaías capítulo 53, ¿se acuerdan? El siervo sufriente de Dios, una profecía que habla sobre el Señor Jesucristo, quien carga sobre su cuerpo todos los pecados del mundo. Y más adelante, en el capítulo 55 de Isaías, versículos 6 y 7, Dios resume este llamado. Está resumiendo su perdón por gracia y misericordia. Isaías 55, 6, buscad, es una orden, arrepiéntase, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle, vengan, invóquenlo, clamen a él, en tanto que está cercano. Versículo 7, si acaso no entendieron, eso significa deje el impío su camino, deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vengan a Dios, clamen por misericordia de Dios. Él los va a perdonar. El día de hoy, hermanos, el día de hoy, nuevamente Dios llama a todo mundo, a todo pecador, a que abandone su actitud beligerante, su actitud necia, obstinada, su actitud orgullosa, su actitud de estarse afanando y encerrando en sus propias mentiras. Dios está llamando a la humillación, a venir a pedir perdón para que reciban por gracia su perdón y por gracia Dios mismo aplaque su ira que han provocado por sus pecados. Es necesario que todo hombre se arrepienta, reconozca su incapacidad absoluta para aplacar la justa ira de Dios. Dios, dice el salmista, es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 7:10. Cuando una persona viene en humillación sincera y comprende que Dios mismo ofrece el sacrificio de Cristo como propiciación por sus pecados, entonces nada más por el simple hecho de confiar en eso, recibe perdón de sus pecados y con este procedimiento la ira de Dios es aplacada contra él. Ustedes han leído y conocen, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres
que detienen con injusticia la verdad de Dios, Romanos 1:18. Dios está airado contra el pecador, contra todo el mentiroso, el hipócrita, todo el orgulloso, todo el iracundo, todo el codicioso, todo el homosexual, todo el borracho, todo el beligerante, todo el celoso, todo, contra todo pecado. Pero lo asombroso es que aunque el ofendido es Dios, Dios da a Cristo para que en Cristo sea aplacada la justa ira de Dios. Dios mismo diseñó el plan para aplacar su ira contra el pecador. Ahora, ¿qué es propiciación? Es eso significa. Significa dos cosas. Propiciación es, número uno, la paga del pecado, y número dos, aplacar la ira de Dios. Y esta es una obra de Dios. Eso lo dice Romanos capítulo 3, versículos 21 en adelante. Si usted tiene a la mano su Biblia, puede verificarlo. Dios manda de forma libre y voluntaria a su propio Hijo para que sobre su Hijo Dios descargue su ira que ha provocado el pecador, y entonces Cristo es el sustituto, Cristo es el sacrificio, es el Cordero de Dios que es ofrecido para aplacar la ira de Dios. Y este es un plan de Dios. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y note, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Además de que la propiciación es una obra de Dios, estamos descubriendo que la propiciación es producto de la muerte de Cristo, es producto del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero también la propiciación es la manifestación de la justicia de Dios. La justicia de Dios tenía que quedar satisfecha, y la única manera para quedar satisfecha es que se pagara con sangre, pero con una sangre divina con la cual se puede pagar los pecados. Dios ofrece unirnos a Cristo, y de esta forma cada uno de nosotros, por medio de la fe, recibimos su gracia y su misericordia. Y esta es una de las implicaciones de nuestra unión con Cristo. Nuestra unión con Cristo significa que Dios nos une a Cristo, nos mata con Cristo y nos resucita con Cristo. Y si una persona no ha muerto a su viejo hombre, si una persona no ha muerto a su vida pasada, si una persona no ha muerto a sus deseos, a la relación de odio que tiene contra Dios, entonces no ha sido unida con Cristo. Observe cómo el Señor Jesucristo en Marcos 9:43, el Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, estuvo en el pueblo judío, predicando, enseñando, sanando enfermedades, enseñó sobre el infierno. Enseñó sobre el infierno. Todo el que practica el pecado e imita a su padre, el diablo, va a recibir un justo castigo, la justa ira de Dios. Y esta justa ira de Dios es un lugar destinado para Satanás y los ángeles caídos. Es el infierno. Y el Señor Jesucristo vino y advirtió mucho sobre el infierno a los judíos, que abandonaran su ritualismo falso, su religión, su aparente temor a Dios. Marcos capítulo 9, versículo 43 al 48, observe que el Señor en esta sección
repite 3 veces la palabra infierno y describe 3 veces la palabra infierno. Y esto significa que para el Señor Jesucristo este es un tema muy, muy importante. Marcos 9:43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 47. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el fuego, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Córtate la mano, córtate el pie, sácate el ojo. ¿Para qué? Para que no entres al infierno. Entonces en el cielo solo hay mancos, cojos y tuertos. No. La mano, el pie y el ojo están simbolizando pecados arraigados en el corazón del ser humano. Y de la misma forma como es difícil, prácticamente imposible, que se corte uno mismo la mano, o que se corte uno mismo el pie, o que se saque uno mismo voluntariamente en conciencia el ojo, es prácticamente imposible que un ser humano quiera renunciar a un pecado que ha estado defendiendo, que ha estado amando, por el cual se ha estado humillando, con el cual ha estado acostumbrado a vivir. Pero si no renuncia, si no se separa de su pecado, se va al infierno. ¿Y cómo es el infierno? Es un tormento eterno, un tormento que no termina. No es cierto que es como que si se durmiera, no es cierto que aquí en la tierra se vive el infierno, no. Aquí, como diría una creyente, de vez en cuando nos cae una gotita del infierno y es cuando sufrimos mucho. Pero el infierno es un lugar de tormento preparado para el diablo y para los demonios. Pero también Dios va a mandar allá a todos los que no se arrepientan, a todos los que prefieran continuar amando su pecado. El Señor Jesucristo habló mucho sobre eso. Él dijo, enviará a sus ángeles para arrojar en el horno ardiente a los agentes de iniquidad. Mateo 13:41. También dijo, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Mateo 25:41. No os conozco. Mateo 25:12. Echadle a las tinieblas de afuera, Mateo 25:30. Busque Lucas, capítulo 16, el Evangelio de Lucas. El Señor Jesucristo presenta esta descripción de lo que significa el infierno. Relata la muerte de Lázaro, quien fue llevado a un lugar de consuelo y confort, pero el rico fue lanzado al infierno. Lucas capítulo 16, versículo 23. Quien está hablando es el Señor Jesucristo. Y esta es una seria advertencia. Y en el Hades alzó sus ojos estando en, vea esa palabra, tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy, vea esa palabra, atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú, vea esa palabra,
atormentado. 3 veces el Señor describe en estos 3 versículos la palabra tormento. Versículo 23, tormentos. Versículo 24, atormentado. Versículo 25, atormentado. ¿Es importante para el Señor Jesús la palabra tormento? Sí. El Señor Jesús es la verdad encarnada. Es Dios de verdad. Su palabra es verdad. Ama la verdad, no miente y asegura, si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Hasta que Dios en su misericordia no nos hace comprender el gran peligro que tenemos a nuestros pies. Dios no nos está vacilando. Él no nos está contando un cuento, un chiste, una fantasía. Él nos está haciendo una seria advertencia. Vas en dirección al infierno si no te arrepientes. Hasta que el Espíritu de Dios, a través de la palabra, no nos hace conscientes de la horrible espera que tenemos en el futuro, entonces no podemos venir en arrepentimiento a Dios. Señor, no me mandes al infierno. Sé que merezco que me mandes, porque te he desafiado, te he desobedecido, me he burlado de ti y de tus ministros. Pero yo no quiero estar ahí. Por eso el Señor Jesucristo, al mirar la miseria, el engaño en el que vive el pecador, deja el cielo y viene a buscarlo y llamarlo al arrepentimiento. Viene y le atiende y le dice: arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado, y si no, te espera el infierno. El infierno es real. Todo humano, debido a que ha cometido pecados, según la justicia de Dios, será lanzado al lago de fuego y azufre, al lugar de tormentos inimaginables y eternos. Pero esta es la esperanza. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Es lo que dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esta es la palabra de esperanza. Solamente la fe que Dios nos puede dar nos permite venir a la Biblia y saber que lo que la Biblia dice es la verdad. A Cristo no lo hemos visto y sin embargo lo amamos y lo servimos. Pero eso solo lo puede hacer una persona que ha nacido de nuevo. Una persona incrédula quiere hacer su representación de Semana Santa, quiere tener su figura, su cuadro, su representación allí. Ellos solo creen lo que ven, lo que palpan, lo que huelen, lo que mascan. Pero la fe de Dios es una fe que nos permite saber por el poder del Espíritu Santo que lo que Dios dice es verdad. Y solo hasta que Dios nos hace conscientes de nuestro pecado, hasta que el Espíritu de Dios nos confronta, nos convence que somos pecadores y que vamos en dirección al infierno, hasta entonces podemos venir y clamar por misericordia y gracia de Dios. Dios llama a todo pecador a venir a su salvación. Y para una persona que está oyendo el Evangelio de Dios y lo cree y viene en obediencia a humillarse reconociendo su pecaminosidad, Dios le tiene una meta, Dios le tiene un final. Y el final es que sea semejante al Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 29 y Efesios capítulo 4, versículo 13 nos dicen que la meta que Dios tiene para alguien que se ha arrepentido es que crezca a la imagen de Cristo. Romanos 8, 29 dice la Biblia, dice Dios: porque a los que antes conoció también los predestinó
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa es la obra que Dios hace con el pecador, que se arrepiente, que renuncia a su pecado, que deja su actitud cínica y desvergonzada y viene a clamar por perdón a Dios. Dios empieza en él a moldearlo para que tenga la imagen de nuestro Señor Jesucristo y para que sea integrado a la familia de Dios, para que sea hermano del Señor Jesucristo y sea hijo de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 13. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros cristianos están trabajando para que todo creyente sea perfeccionado, sea madurado, crezca a la estatura de Cristo. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios tiene una meta para el pecador que se arrepiente, que vaya siendo transformado cada vez más hasta parecerse a la imagen de Cristo, que se vaya separando cada vez más del pecado. Por lo tanto, el pecador debe abandonar su enfoque en su yo y poner los ojos en Cristo, quien es el autor y consumador de la fe, según Hebreos 12:2. Todo pecador que deja de estarse mirando y aplicándose a él mismo su egoísmo y pone su mirada en Cristo, debe rogar porque Cristo sea el máximo anhelo de su corazón, su deleite, su deseo, su satisfacción. En una de las reuniones de matrimonios que llevamos aquí en la iglesia, se presentó una pregunta durante uno de los últimos cursos. La pregunta era: ¿cuáles cambios experimentó tu vida a partir de que conociste a Cristo? ¿Cuáles cambios experimentó tu vida a partir de que conociste a Cristo? Y una mujer, una esposa, con lágrimas en los ojos de gozo y de gratitud, decía: éramos unos monstruos. ¿A usted de cuáles pecados le ha perdonado Cristo? ¿De cuáles pecados lo ha librado Cristo? Cristo vino a buscar solamente a los pecadores, los que se creen buenitos, los que se creen santos, los que se creen sin problemas, los que son felices como son. Por ellos no vino Cristo. Cristo vino por los deformados, por los monstruosos, por los horribles, por los que, hermanos, nosotros nos podemos escandalizar por la violencia, por la corrupción, por la enemistad, por los engaños, por los fraudes. Nos podemos escandalizar y bueno, realmente no es algo que aplaudir, tanta confusión que está provocando el propio gobierno al fomentar ideas sobre homosexualidad. Esa es parte de la caída, es parte del abandono que Dios está haciendo en México. Pero usted no puede identificarse como un ser monstruoso que, aún conociendo la Biblia, aún conociendo el poder de Dios, la obra de Cristo, el poder del Espíritu Santo, a pesar de conocer el Evangelio de Dios, comete pecado ante Dios. Y que si no fuera por la gracia de Dios, usted practicaría cosas mucho más horribles. Cristo vino a buscar a los pecadores y hoy por eso estamos reunidos aquí, porque
reconocemos nuestra necesidad de Cristo. Necesitamos que Cristo nos esté ayudando, que Cristo nos esté enseñando a pensar como Dios piensa. ¿Cómo puede el pecador ser librado de la maldición? ¿Para qué mató a su hijo? Pero los hombres son necios. No hay posibilidad en ningún ser humano para que pueda pagar sus propios pecados. Ni hay ningún otro recurso, ni amuletos, ni sortilegios, ni piedras, ni nada sirve para pagar sus pecados. El único que puede pagar sus pecados es Cristo. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo Cristo para morir en propiciación por nosotros. Así que estamos viendo que Dios mismo es quien provee nuestra salvación. Cristo es el único que restaura nuestra situación ante el Padre. Y número 4, Dios nos unió a Cristo en la cruz. Dios nos unió a Cristo en la cruz. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo es el camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por Cristo. Cuando Cristo estaba en la cruz, busque Romanos capítulo 6, cuando Cristo estaba en la cruz, crucificado, de ninguna forma estaba siendo derrotado. De ninguna forma Satanás había ganado. De ninguna forma alguien hizo algo diferente a lo que era la voluntad de Dios. Dios mismo planeó la muerte de Cristo. Y por eso Cristo en la cruz tuvo que clamar: consumado es. ¿Qué fue consumado? El plan de Dios, el plan de redención, el plan de gracia. El pecador es librado de la culpa de sus pecados, es librado del poder del pecado, es librado de la consecuencia de su pecado, que es el infierno. El pecador es librado por Cristo. Por lo tanto, Cristo en la cruz está siendo victorioso. Y en esa cruz, Dios tiene que crucificar al pecador para matarlo a su vida pasada, a su viejo hombre. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué dice? Fue el que te ultraja, ora por el que te persigue. El Señor Jesucristo disfrutaba obedecer al Padre. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:34. Ama al Padre. Mateo 22:37. Tiene compañerismo con el Padre, porque el que me envió conmigo está. Juan 8:29. Le da honor y gloria al Padre. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Hijo de Dios debe vencer, después de una lucha, la orientación natural que tiene para satisfacer su propio egoísmo, para agradarse personalmente, para exaltarse a sí mismo, para estarse amando a sí mismo, y debe ejercitarse a vivir para Dios, buscando su gloria y deleitándose en Él a pesar de las tribulaciones. Cristo restaura el diseño original de Dios al hombre que cayó en pecado, porque ahora el Hijo de Dios ama a Dios por sobre todas las cosas, depende para todo de Dios, busca la gloria del Padre, alaba al Padre, honra al Padre, hace la voluntad del Padre, habla lo que el Padre le enseña y obedece al Padre.
Satanás enseña a mirar las cosas externas, admirarlas y fijarse en ellas. Dios mira el corazón. Satanás sembró el orgullo pecaminoso. Cristo vino a sembrar la humildad divina. Satanás enseña la mentira. Cristo es la verdad y ejemplifica la verdad a quien le sigue. Satanás practica la hipocresía. Cristo vive la sinceridad y autenticidad. Satanás enseña a enfocarnos en nuestro yo. Cristo nos enseña a enfocarnos en Dios, en su gloria y deleitarnos en Él. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque a través de ella te hemos conocido. A través de ella, en tu misericordia nos concediste comprender, reconocer y avergonzarnos de nuestros pecados. Gracias porque a través de tu palabra infundiste esperanza y consuelo. Cuando empezamos a mirar a Cristo triunfante en la cruz del Calvario, habiendo vencido el pecado, al Satanás y a este mundo, habiendo logrado la salvación de los que quieren creer en Él. Te damos gracias porque fue tu Santo Espíritu quien sembró en nuestros corazones este arrepentimiento que proviene de ti y esta fe que nos permite